Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Santiago Salazar y esta es la tercera parte de cómo modelar en rinoceros la botella de vidrio de Coca-Cola. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos ya a empezar lógicamente, ya que tenemos todas las curvas construidas, lo que viene siendo el modelado. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a superficie, barrido de 2 carriles. Selecciono esta curva como carril y esta curva como carril, ¿ok? Luego hacemos lo siguiente y hay que tener mucho cuidado en esto. Vamos a ir aquí a Point y damos clic aquí en End. ¿Listo? O sea, el final de estas dos curvas. Damos clic y empezamos a seleccionar de la siguiente manera. Seleccionamos de abajo hacia arriba las curvas rojas. ¿Listo? De abajo hacia arriba. Traten siempre de seleccionarlo en la misma zona. Una recomendación que les doy. Selecciono aquí, selecciono acá, selecciono acá y luego selecciono acá. Luego de que haya seleccionado estas, voy a seleccionar las verdes. ¿Listo? Selecciono esta, selecciono esta. Ahora selecciono esta de acá, esta de acá. Luego selecciono esta de acá y esta de acá. Y voy aquí al área de comando, doy clic en Point y selecciono aquí, fin. Y ahí me aparecen las líneas de ruta del barrido por 2 carriles. ¿Listo? Doy Enter y se me crea lo que viene siendo esta polisuperficie. ¿Listo? Voy a poner aquí un sombreado. ¿Listo? Bueno, aquí me aparece como un modo Shades. Voy a poner, a ver con cuál se visualiza mucho mejor. Le vamos a dar clic en OK para ver qué tal. Esperamos a que se actualice lo que viene siendo la interfaz. ¿Listo? Y ya vemos aquí el resultado de ese barrido por 2 carriles. ¿Listo? Entonces, ¿por qué realicé las curvas de esa manera y todo eso? ¿Se acuerdan que las curvas, estas curvas de acá, tienen un redondeo aquí? Entonces, cuando cambian de aquí a aquí las secciones transversales, lógicamente eso se hace a manera de labrado. ¿Ok? Esta misma técnica, estos mismos pasos pueden servir para la botella de Coca-Cola que yo hice en 8 partes. Lógicamente aquí se simplifica mucho más. ¿Ok? Entonces, son como maneras de llegar a visualizar los diferentes comandos que nosotros tenemos para usar en Rhino. O sea, nadie creería que esto se puede hacer con simplemente 2 carriles. ¿Ok? El trabajo más pesado está en realizar estas curvas de acá. ¿Por qué? Porque nos tienen que quedar lo más exactas posibles. Nos tienen que quedar muy, muy, muy bien. ¿Listo? Entonces, donde ustedes lleguen y se descachen en alguna cosa o seleccionen alguna curva mal, no les va a quedar de la mejor manera posible. ¿Ok? Entonces, ya vendría estando lo que es en sí la botella. ¿Ok? Entonces, en caso, por ejemplo, que ustedes quieran realizar lo que viene siendo la etiqueta, como apenas vamos como unos 4 o 5 minutos del video, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una curva, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a deshabilitar todas las referencias a objetos, el grid snap y el ortogonal. ¿Para qué? Vamos a crear una nueva capa que se llame etiqueta. ¿Listo? Entonces aquí le voy a poner rename layer. Ok. Entonces selecciono aquí y le pongo etiqueta. Entonces cambio aquí esto y que sea más o menos no, un color así como bien vistoso para que sepamos bien lo que estamos realizando. Vamos a hacer la parte de la etiqueta. Ok, entonces van a llegar y crear a partir de puntos de control dicha etiqueta. Entonces seleccionan esa como la capa actual
para que lógicamente todo lo que hagamos de ahí en adelante quede en esa capa. ¿Listo? Selecciono aquí. Ok. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llegar y en la vista top vamos a hacer lo siguiente. Ustedes pueden llegar y vamos a hacerlo desde cero. Pueden buscar Coca-Cola Vector Logo. ¿Listo? Esto lo hice también en la botella de Coca-Cola de las 8 partes. Entonces lo único que tienen que hacer es llegar y seleccionar el objeto, el archivo, y luego lo descargan y ese archivo va a terminar siendo un EPS, o sea, un PostScript encapsulado, ¿ok? Que son imágenes en vectores usadas en los programas 3D. ¿Listo? Entonces vamos aquí, por ejemplo, yo voy a buscar el mío para ver si lo tengo por estos lados. Entonces, botella de Coca-Cola, no, creo que no lo tengo. Me toca descargarlo y cogerlo desde cero. Listo. All free. Entonces, esperamos a que se complete acá. Entonces, estos logos son muy bacanos de usar, porque al final lo que van a hacer es llegar y ahorrarnos mucho trabajo. Demasiado. ¿Listo? Entonces aquí, cualquiera de las dos páginas que tengo, pueden llegar y servirme. Por ejemplo, les recomiendo esta. Listo, que no tiene esta partecita de aquí abajo, sino que es simplemente esta. Así sencillo. Entonces, que selecciono acá. Y lógicamente tengo esto. Listo, este archivo de acá. Entonces doy clic derecho. Bueno, doy clic ahí, le digo que me lo muestre en la carpeta. Y en esa carpeta llego y lo descomprimo. ¿Para qué? Para que al final simplemente me deje el archivito que les digo. Entonces aquí lo extraigo en una carpeta. Ok, esta es la de al lado, esta de acá. Entonces ahora este archivo es el que necesitamos. Lo seleccionamos, lo llevamos a la interfaz de Rhino, lo colocamos en la ventana top, le decimos import file. ¿Listo? Entonces le decimos que ok y me tiene que aparecer un cuadro de diálogo. Le vamos a dar clic aquí, fill to default screen, y le digo que ok. Ok, listo. Entonces ahora me queda esto que tenemos acá. Entonces doy clic y quito el recuadro, y si selecciono aquí el logo, pues ya me vendrían quedando únicamente lo que vienen siendo las curvas. Ok, entonces aquí activo un momentico el ortogonal y hago lo siguiente. Voy a crear un rectángulo a partir del centro. Entonces el centro, ¿cuál viene siendo? Más o menos el centro de estas líneas de acá. Entonces doy clic de aquí, más o menos hasta acá. Listo, suponiendo que así es más o menos la medida de la etiqueta de la botella. Listo, entonces ahora selecciono esta parte de acá, voy a curva, desfase de curva, y que el desfase sea hacia adentro y con un valor de 0.4. Listo, no lo voy a dejar tan grande. Si quieren pueden cambiar ese valor un poco. Entonces selecciono aquí que sea, por ejemplo, de 1, a ver qué tal. Listo, me convence más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llegar y utilizar también las herramientas de análisis de Rhino para que todo nos quede exacto. Entonces selecciono esta curva de acá y selecciono curva. ¿Okay? Voy a Analyze y le digo que quiero saber length, o sea, la medida. La medida vendría siendo 11.527. Es decir, si yo llego y cojo de una punta a otra la curva, eso me estaría midiendo 11.527. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos aquí y vamos a crear una curva de aquí hasta arriba de esa medida, 11.527, y me estaría dando por acá. Entonces si ven que está un poquito grande con referencia a la curva todo esto que hemos hecho,
Entonces seleccionamos esta parte de acá y deseleccionamos la curvita pequeña que tenemos acá. ¿Listo? Entonces ahí la tenemos. Está aquí la curva. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Damos clic aquí en escalar, selecciono de aquí hasta acá y luego aquí. Entonces, relativamente, esta curva de acá sería esta misma curva que se encuentra aquí en ese contorno, ¿ok? Entonces, bastante sencillo entender como esa parte de ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Selecciono aquí esta parte y en la ventana top vamos a ir a superficie, revolución, ¿listo? Y entonces el eje de revolución va a ser desde este fin hasta este fin y que sea de 360 dicha revolución. Entonces vendríamos teniendo esta partecita de acá. ¿Listo? Entonces aquí la voy a poner en modo Ghost para que veamos bien qué es lo que estamos haciendo. Ok, si ustedes desean, voy a hacer una cosita aquí en opciones, lo que viene siendo la visualización de las cosas en Rhino. Y es llegar y ver esto mucho más, un poquito más definido. Listo, entonces, un momentico. Lo que pasa es que en cuestiones de visualización aquí parece como si se estuviera viendo también la parte roja. La parte roja lógicamente no se está visualizando en este momento. ¿Listo? Entonces aquí voy a poner en Mesh, Smooth and Slower. Voy a decir que ok. Y lógicamente me tiene que mejorar todos estos aspectos. Si no me los mejora, igual ya sabemos que esa curva se encuentra un poco desfasada. Ok. Simplemente eso. ¿Listo? Igual si nos acercamos, ya cambiaría un poco la cuestión. ¿Okay? O si no, ustedes llegan y modifican lo que vienen siendo los puntos de control para que no se encuentre tan pegada la etiqueta. Bien, entonces, íbamos en esta parte aquí. Ya tenemos esta etiqueta y ahora nos falta analizar lo siguiente. Vamos a crear una cota, dimensión, linear dimension, ¿de dónde? De aquí hasta acá. ¿Listo? Entonces mide 25.36. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Miren, este vendría siendo el inicio de la superficie. Este vendría siendo el inicio. ¿Ok? Entonces podemos hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí a la herramienta de punto y vamos a seleccionar, a ver, este icono. Divide curve by line segments. ¿Listo? O dividir curva por distancia o por medida. Vamos a dar entonces clic derecho, clic izquierdo, perdón, y seleccionamos aquí lo que viene siendo esto, la arista de la superficie. Lo seleccionamos y damos enter y me pide que cuál vendría siendo el arranque de esa medida. Listo, entonces se encuentra hacia allá, vamos a hacer que sea hacia el otro lado. Listo, flip. Entonces aquí ustedes seleccionan lo que viene siendo la flecha. ¿Listo? Entonces, listo, dan clic y luego dan enter. Entonces, curve length y 54.4664 que me dice que digite lo que viene siendo el segmento de que quiero que quede al final. Entonces vamos a digitar 25.36. ¿Listo? Y lo que hace es crear un punto tanto aquí en el comienzo como a una medida de 25.36 de acá. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a extraer un par de isocurvas. Como vamos a trabajar nada más con la etiqueta, podemos seleccionar la etiqueta, todo lo que tiene que ver con la etiqueta de hacer un ocultar inverso para trabajar más libre de ahora en adelante. ¿Listo? Entonces ya tenemos esta parte de acá. Ahora extraemos lo que vienen siendo las isocurvas. Es decir, digitamos extract isocurve. ¿Listo?
seleccionamos la superficie o la polisuperficie y aquí me aparece el orden o la superficie, no, la isocurva que estoy extrayendo. ¿Listo? Y ven ustedes que me está apareciendo horizontalmente. Pues vamos aquí a Direction y escogemos B y vemos que ahora sí la estamos escogiendo como verticalmente. Entonces damos clic acá para decirle que necesito una isocurva ahí y vamos a extraer otra que vendría siendo aquí, aquí, aquí seleccionamos punto, que venga siendo punto acá y otra en la otra medida. Entonces vendría siendo en el otro cuadrante. Listo. Y aquí también vendría acá. Listo. Entonces damos enter para aceptar y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a ir aquí a trim y seleccionar esta parte de la polisuperficie o de la superficie y esta parte de acá atrás. Listo. Entonces nos quedan dos pedazos de superficie. Vamos a ver cuál de los dos son los que tienen la medida del 26.34, no me acuerdo bien. Entonces vamos aquí a Analyze, Length, selecciono esta arista de acá. Listo, Surface Edge. Doy Enter y 25.36. No sé si era esa la medida. Sí, 25.36. Ok. Entonces, analizar. Voy de nuevo. 25.36. Recuerden que esa es la que tenemos que escoger. Listo. Entonces, esa es. Y no sé si esta también sea de esa misma medida. Listo. Esta no es de esa misma medida. Entonces, esta la selecciono y la elimino. Esta es la que necesito. Ok. Entonces, visualizo los objetos y selecciono todo lo que está en etiqueta y hago un ocultar inverso ahora sí. ¿Listo? Entonces ocultar inverso y voy a hacer la siguiente jugada. Elimino esta cota que tengo acá, que ya la usé, y voy a digitar un comando que se llama apply curve. ¿Listo? Ahí se ve apply curve. Doy enter y me dice que seleccione las curvas planas. ¿Listo? Entonces doy enter y luego selecciono la superficie a la cual le quiero aplicar eso y me viene quedando de esta manera. Ok, entonces lo que tenemos que hacer en este caso para que no nos quede así como tan desplegada, ok, lo que pasa es que toma toda la superficie en cuenta. Para que no nos haga esa jugada que no me gusta para nada, vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos aquí, decimos que extract isocurve, entonces aquí que las traiga en U hasta donde C. ¿Listo? Entonces doy clic ahí, selecciono la superficie, selecciono extraer isocurva, listo, selecciono aquí y borro. Ok, entonces ¿qué voy a hacer ahora? Voy a curva, perdón, superficie, barrido por un carril, selecciono el carril, selecciono la curva, doy enter. ¿Listo? Entonces me queda esto que vendría estando acá. No toda la superficie completa, sino que esta ya está, por decirlo, con cierto límite. Entonces ahora sí aplico, entonces selecciono las curvas, listo, doy enter y selecciono la superficie. Y ya ven cómo vendría quedando la etiqueta correctamente puesta. Listo, es un truquito que en estos días vi ese comando y me gustó muchísimo. ¿Sí ven? Queda muy, muy, muy bien. Listo, entonces recuerden aplicar. Entonces, ya nada más es que realicen un split, lo que viene siendo la etiqueta, y ya les queda perfecto. ¿Ok? Entonces espero lógicamente que les haya agradado toda esta parte de lo que viene siendo la botella de vidrio. Hay algunas cositas, algunos tips que les pueden ayudar bastante. Entonces espero, como les digo, que les agrade. Lógicamente hacer la invitación que siempre les hago. Entonces que se vinculen a lo que viene siendo el grupo que se encuentra en la descripción del video. ¿Listo? Este grupo de Rhinoceros 3D. También que visiten lo que viene siendo el blog y que se suscriban al canal en YouTube. Bien.
Entonces, como les digo, espero que les haya agradado. Cualquier consulta, cualquier cosa que me quieran sugerir, pues estoy a la orden, ¿ok? Yo soy Santiago Salazar y este fue un nuevo capítulo de Rinoceros al alcance de todos.